presentar. El tema que va a exponer él son los primeros 60 minutos. Manejo inicial del bebé críticamente enfermo. Doctor Davis Enrique Ortega Calvo es médico cirujano especialista en pediatría, es miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, filial Yaracuy, es especialista del Servicio de Pediatría del Hospital General Docente de Calderón en la ciudad de Quito. Doctor Ortega, bienvenido. En este momento usted puede habilitar su micrófono y compartir la pantalla para iniciar su presentación. Muy buenas noches. ¿Se oye bien? Buenas noches, doctor. Perfecto el audio. Sí, doctor Ortega, buenas noches. Listo. Muy bien. Bienvenido. Primero que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación y un agradecimiento enorme a todas las personas que hicieron este evento posible, o sea, a través de los esfuerzos que se requieren para hacer un evento de esta magnitud, pese a las vicisitudes que hemos estado enfrentándonos en este año, pero manteniéndonos siempre conectados para aprender o sea, dar las cosas que obviamente hemos aprendido nosotros también a lo largo del tiempo desde el punto de vista científico. En la noche de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es los primeros 60 minutos del manejo inicial del bebé críticamente enfermo, complementando, o sea, las ponencias de las compañeras, las doctoras anteriores que fueron muy bonitas y muy buenas, y que obviamente nos van a servir para orientarnos a hacer una combinación en relación a este tema. O sea, un tema que habla sobre las cosas que en realidad sí debemos hacer en el manejo inicial del paciente pediátrico críticamente enfermo y las innovaciones que tenemos desde el punto de vista de la medicina de urgencia para el abordaje de este tipo de pacientes. Vamos a comenzar hablando un poco, o sea, en relación a este tema, o sea, el manejo inicial del paciente críticamente enfermo en el área pediátrica. Los objetivos prioritarios de la medicina de urgencia están basados en reconocer a un niño con un padecimiento que ponga en peligro la vida del mismo y establecer, por ende, prioridades en relación a su atención. Tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto que la medicina clásica establece que tengamos que iniciar una evaluación rápida para dar una impresión inicial o un diagnóstico inicial y por ende tomar unas medidas de abordaje de los pacientes, en la actualidad los diferentes proveedores de protocolos de atención de pacientes en el área de la emergencia establecen que existe una hora de oro, o también denominada hora dorada, la cual comprende un intervalo de tiempo que abarca desde que se desencadena alguna lesión o tiene lugar algún accidente hasta los 60 minutos posteriores, estableciendo de esta forma que en esos 60 minutos son sumamente clave, ya que una intervención rápida, eficiente, puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente y por ende disminuir, o sea, la cantidad de secuelas que podemos enfrentar si un paciente no se aborda de manera precoz y con las medidas iniciales adecuadas. La valoración inicial, a diferencia del proceso de diagnóstico, o sea, es un proceso totalmente diferente al diagnóstico y se establece como objetivo principal identificar las anormalidades desde el punto de vista anatómico y fisiológico con el fin de valorar la gravedad del paciente y determinar, por ende, la prontitud e intensidad del tratamiento inicial, promoviendo de esta forma que los estudios de gabinete y los estudios de laboratorio no sean componentes decisivos, sino que más bien sean estudios de segunda para poder tomar una decisión inicial y que más bien nuestro tratamiento general o específico esté dirigido a restaurar la hemostasis corporal y fisiológica del paciente. Es por eso que obviamente se ha establecido, y entre las prioridades de la evaluación o del contenido programático de este tema, vamos a evaluar sobre los 4 eslabones más importantes a la hora de evaluar a un paciente críticamente enfermo. Y a medida que obviamente vamos evaluando, vamos a seguir una secuencia de evaluación, identificación e intervención, en la cual en cada apartado vamos a ir tomando acciones para mejorar el estado o la hemostasis corporal de este tipo de pacientes críticos, en el cual tenemos 4 componentes: la evaluación inicial o la aplicación de la herramienta triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria o la secuencia A, B, C, D, E, la evaluación secundaria, la cual es una evaluación más exhaustiva, y el uso de la evaluación terciaria o evaluación diagnóstica, la cual nos valemos de elementos de estudios complementarios para obviamente terminar
de orientarnos sobre los problemas que vamos a ir encontrando en cada uno de estos apartados de los pacientes y por ende tomando medidas en cada uno de estos apartados que vamos a ir evaluando. Para entrar en materia, vamos a hablar un poco sobre lo que es la primera, la impresión inicial o la evaluación primaria. Esta etapa es un proceso netamente de clasificación. Como mencionaba la doctora Diana Vega al principio, se realiza solamente exclusivamente de forma visual, utilizando o implementando una herramienta muy importante que ya tiene mucho tiempo sonando dentro de los protocolos de atención de urgencia pediátrica, que es el triángulo de evaluación pediátrica. Este triángulo va a evaluar tres características sumamente importantes, las cuales son la apariencia, la respiración y la circulación del paciente, y el resultado final va a ayudarnos a identificar a los pacientes que requieran una atención asistencial prioritaria y poderlos clasificar de acuerdo a un grupo, adscribirlos a un grupo de clasificación específico, pudiendo determinar si ese paciente necesita una atención prioritaria o si por ende este paciente puede durar un lapso de tiempo en espera mientras tomamos medidas de acción y vamos avanzando en la evaluación. Es por eso que este triángulo evalúa tres cosas importantes, y aunque los tres lados no tienen una importancia totalmente igual, o sea, la apariencia suele definirse como el ítem que tiene mayor importancia en la aplicación de la herramienta como el triángulo de evaluación pediátrica. Esta nos va a permitir evaluar, por lo menos en el segmento de la apariencia, el nivel de conciencia y la capacidad de interacción de los pacientes. ¿A través de qué? O sea, este triángulo de evaluación pediátrica comienza con una evaluación del aspecto A, que es la apariencia, como un indicador del estado fisiológico general, incluido, o sea, unas variables que vamos a evaluar, como sería el tono, la interacción del paciente, el consuelo o el confort con el abordaje de algún familiar, la mirada del paciente y el habla o llanto dependiendo del grupo etario. Si nosotros hablamos un poco del tono, que ya lo había mencionado previamente, debemos preguntarnos si este paciente tiene un tono muscular adecuado. Y aquí entramos en una disyuntiva. En el área pediátrica, aparte de las características que tenemos que saber como operadores, o sea, al momento de examinar a un paciente, en el momento de un facultativo, poderlos evaluar, tiene que saber ciertas técnicas para poderse relacionar en relación a este paciente y poder lograr un abordaje exitoso. Entonces, pero en relación al tono, un paciente va a tener un tono muscular normal cuando se resiste a la exploración o cuando obviamente podemos evidenciar que tiene movimientos de forma espontánea. Pero por ende podemos encontrar algunos pacientes que están hipotónicos y allí clasificaremos este ítem como patológico. Recordando siempre que esta impresión inicial, como ya había mencionado en otros apartados, tanto en adultos como, o sea, tanto en adultos como en pediátricos, que hay formas de solo visualizar al paciente y formas de visualizar y examinar al paciente. En el caso del triángulo de evaluación pediátrica, en este momento, solo en un segmento de 30 segundos aproximadamente, vamos a solamente observar a este paciente. Vamos a ver la reactividad del mismo. Un paciente puede responder a estímulos externos, estar alerta, tomar algún objeto que obviamente le parezca atractivo, y si por ende, obviamente, cuando nosotros hacemos un abordaje, este paciente se muestra apático y no tiene una respuesta a este estímulo externo, vamos a considerar este ítem como patológico. El consuelo, en el caso del consuelo, cuando hablamos de ello, es normal que un niño, o sea, llore a la exploración física, pero lo habitual es que cuando nosotros le permitimos a este paciente que tenga un confort en relación a ser abordado por su papá o su mamá, se calme en esta situación, pero si posterior a ello esta situación persiste y el paciente persiste irritable, entonces en este ítem ya lo consideraremos también como patológico. En relación a la mirada, o sea, lo esperado es que un niño fije la mirada en algo que le llame la atención, ya sea la cara del examinador o del operador o de algún objeto que pueda llamarle la atención o captar su atención. Por el contrario, si ese paciente tiene una mirada perdida, vidriosa, para que nosotros consideremos este aspecto como un aspecto que está de forma inadecuada. Y en relación al ítem de la evaluación del lenguaje o del llanto, va a depender del grupo etario específicamente, debido a que si nosotros tenemos un paciente no lactante que es incapaz de elaborar un discurso acorde a la edad, esto lo consideremos como patológico. Pero tenemos pacientes que obviamente son lactantes y estos los vamos a evaluar como patológicos cuando presenten un llanto débil o apagado. Estos aspectos son importantes o son los más relevantes a la hora de la evaluación de la apariencia.
Luego evaluaremos otro segmento de este triángulo de evaluación pediátrica, que es el trabajo respiratorio. Este siguiente apartado forma parte del triángulo de evaluación pediátrica y es la evaluación del esfuerzo respiratorio, dado solamente por medio de indicadores de tipo visible, sin el uso de equipos complementarios. En este caso, podemos tener ruidos patológicos, que son audibles generalmente sin el uso del fonendoscopio, y cada uno de estos ruidos es indicativo de una patología a diferentes niveles de la vía aérea. En este caso podemos tener gruñidos, ronquidos, estridor y disfonía, o quejidos, que pueden ser sugestivos de obstrucciones parciales de la vía aérea superior, y en el caso de las sibilancias, que pueden ser signos sugestivos de obstrucción parcial de la vía aérea inferior. Entonces, esto, si nosotros logramos captar en una impresión inicial alguno de estos ruidos, obviamente nos va a hacer referencia que hay alteración en alguno de estos segmentos, en este caso del trabajo respiratorio. También tenemos signos visuales, los cuales pueden ser mecanismos de forma involuntaria del cuerpo para tratar de compensar una situación de hipoxia inicial. En el caso de estos podemos tener el tiraje o retracciones, el cabeceo en los pacientes lactantes, la taquipnea como un signo precoz de insuficiencia o dificultad respiratoria, y el aleteo nasal. Más adelante vamos a exponer por qué obviamente se dan cada uno de estos mecanismos y por qué tratamos de observarlos al examen físico. Ok. Vamos a observar que los pacientes, ya observamos esos dos ítems desde el punto de vista visual, la parte respiratoria, y en la parte de la circulación cutánea, que sería el último ítem a evaluar en este caso, vamos a evaluar que para completar la tercera parte de este triángulo de valoración pediátrica, se observa al paciente para determinar el estado circulatorio general del mismo o la perfusión general del paciente, determinado a través de las alteraciones desde el punto de vista circulatorio de la piel. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos ver desde el punto de vista circulatorio? La palidez, el cutis reticular y la cianosis como los signos clínicos más evidentes en una exploración rápida e inicial para poder determinar que tenemos una circulación cutánea alterada. Como resultado del uso sistémico de esta herramienta, nosotros vamos a tener, en conjunto con una secuencia de evaluación, identificación e intervención, en la atención de un paciente pediátrico con una enfermedad o una lesión grave, esto nos permitirá no llegar a un diagnóstico, sino más bien determinar el mejor tratamiento e intervención inicial en el momento en el que estamos haciendo esta evaluación. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta que esta herramienta no nos va a permitir, no busca permitirnos lograr una intervención con un diagnóstico específico, sino con una evaluación y con una intervención general para ir mejorando los aspectos que vamos a ir consiguiendo. Tenemos esta tabla en la cual vamos a poder evaluar si nosotros encontramos entre los aspectos que ya mencionamos previamente, alteración de la apariencia, pero un trabajo respiratorio normal, una circulación cutánea normal, un estado fisiológico que probablemente esté alterado, sea una disfunción del sistema nervioso central, y por ende vamos a encontrar allí unas causas de las más probables: la hipoglicemia, lesiones a nivel del sistema nervioso central o alguna intoxicación medicamentosa. Y por ende, este mismo triángulo o esta misma herramienta nos da las medidas generales iniciales para poder abordar este tipo de pacientes. En este caso, en el caso de la difusión del sistema nervioso central, se hace referencia a un monitoreo cardíaco y de pulsioximetría, la glicemia capilar, y tratar si hay la presencia de una hipoglicemia, la administración de oxígeno al 100% con algún dispositivo de bajo flujo o de bajo flujo, un acceso venoso con una extracción de la analítica de una vez de entrada, la aplicación de suero salino 10 a 20 cc por kilogramo de peso de forma intravenosa y una posición semi-incorporada del paciente. Entonces, yo sabiendo que voy a encontrar una apariencia alterada con un trabajo respiratorio normal y una circulación cutánea que está normal, voy a plantearme que ese paciente probablemente tenga una difusión del sistema nervioso central. Si por ende, retrocediendo un poco, tengo un paciente que tiene una alteración de la apariencia con un trabajo respiratorio normal y una circulación cutánea que está también alterada, voy a plantearme que muy probablemente el estado fisiológico que esté alterado sea un shock de tipo descompensado,
Buscando las causas, pudieran ser hemorragias graves, deshidratación grave, sepsis, quemaduras y traumas abdominales penetrantes, como algunas de las principales causas. Si yo, obviamente, este paciente tengo un shock descompensado, mi manejo inicial estará basado en que en la aplicación de oxígeno al 100%, en el monitoreo cardíaco y la pulsoximetría de pulso, una posición semi-incorporada del paciente, un acceso venoso de 2 vías periféricas para la administración de suero salino al 0,9% de 10 a 20 cc por kilogramos de peso de forma intravenosa, valorar la necesidad de la intubación, una terapia, o sea, de la intubación del paciente dependiendo del estado de conciencia y la terapia específica según la etiología, la administración de coberturas antimicrobianas, algunos antiarrítmicos y hasta la administración de algunas aminas vasoactivas. ¿Ok? Entonces, habiendo aplicado este triángulo de evaluación pediátrica, pasamos a una siguiente secuencia en el manejo inicial de este paciente, que será la evaluación primaria. Esta es un enfoque sistemático del abordaje que se compone de 5 apartados. En esta evaluación sí se toca al paciente y se recurre a procedimientos o al uso de equipos complementarios como serían la oximetría de pulso, la auscultación con el uso del fonendoscopio, la medición de la presión arterial. Y lo más importante de esto es que la priorización, o sea, o la prioridad en este apartado es la sistematización para tratar de resolver los problemas. Y si bien existe en un equipo de abordaje en una urgencia o en una sala de urgencia varias para poder tratar de abordar varios apartados a la vez, siempre deberá resolver el problema de forma que se vayan encontrando en un orden, o sea, los problemas. Y de acuerdo al orden establecido, se irá realizando las correcciones en base a este tipo de problemas. Dícese, si yo consigo una alteración de la vía aérea, lo primero que voy a corregir es la sostenibilidad de la vía aérea. Si posterior a ello evidencio que en la parte respiratoria voy a encontrar alguna alteración en relación a un neumotórax, obviamente voy a corregir el neumotórax. Si posterior a ello evalúo y consigo que ese paciente está en un shock, voy a tomar las medidas iniciales para la corrección del shock de forma sistemática y ordenada. En este apartado, como ya hicimos mención, vamos a evaluar 5 aspectos. La vía aérea es uno de los más importantes. En este apartado, la prioridad es verificar la permeabilidad y si ésta puede mantenerse o no. La vía aérea va desde la aplicación de simples maniobras de posicionamiento de la cabeza hasta procedimientos quirúrgicos para la apertura de la vía aérea en el caso de obstrucciones completas. Vamos a poder observar, tenemos que primero determinar si esa vía está despejada. La vía despejada se clasifica como una vía que está abierta, nada la obstruye para poder respirar con normalidad. Si esa vía aérea es mantenible, está obstruida, pero puede mantenerse con medidas simples como el posicionamiento o sea, las maniobras de posicionamiento, y es no mantenible cuando esta vía aérea está obstruida y no puede mantenerse sin intervenciones avanzadas. Entonces, primero logramos determinar eso. Luego observamos en esta evaluación si hay movimientos en el tórax y el abdomen, si hay ruidos respiratorios y el movimiento del aire, y si perciben movimientos de la nariz y la boca. ¿Para qué? Para ver si existe mayor esfuerzo respiratorio con retracciones, ruidos respiratorios que sean anormales o ausencia de los ruidos respiratorios en esta evaluación. Entonces, si nosotros logramos observar que esto está alterado, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Vamos a iniciar medidas generales como la colocación, dejar que el paciente pediátrico asuma una posición cómoda o colocarlo de forma que mejore la permeabilidad de la vía aérea. Realizar o poder aplicar maniobras, como serían maniobras de extensión de la cabeza y elevación del mentón o tracción mandibular, pero en este caso tenemos que tener en cuenta 2 aspectos sumamente importantes, en los cuales destaca: si no existe la sospecha de una lesión cervical, está indicado el uso de la extensión de la cabeza y elevación del mentón. Pero si existe, por ende, alteraciones o sospecha de una lesión cervical, solamente se sugiere la realización de la apertura de la vía aérea mediante la tracción mandibular sin extensión del cuello. En el caso del área pediátrica, y en este apartado se hace referencia a que, si bien es cierto que la permeabilidad de la vía aérea es sumamente importante y es un indicativo prioritario, debemos preservar para tratar de no ser nosotros más bien partícipes de propiciar una lesión a nivel de la columna cervical. Otras medidas que podemos continuar en este apartado hablando son la aspiración de la nariz y de la cánula orofaringea, la aplicación de técnicas para eliminar la obstrucción
de la vía aérea por cuerpos extraños y el uso de dispositivos para la vía aérea como serían la cánula orofaringea, que va a depender si ese paciente tiene alteraciones del estado de conciencia y, como hicimos mención previamente, si esa vía aérea, o sea, que la clasificaría la vía aérea como una vía aérea no mantenible o no sostenible. En el caso de intervenciones más avanzadas para poder mantener una permeabilidad de la vía aérea, tenemos la intubación endotraqueal, la aspiración, la aplicación de presión positiva continua en la laringoscopía directa o la cricotirotomía, que serían intervenciones avanzadas para poder resolver una obstrucción de tipo completo en el caso de pacientes que ya tengan alteración del estado de conciencia. Estas son las intervenciones primarias que tenemos que tener a la hora de hacer una evaluación de este apartado, y las tenemos que hacer seguido a ir realizando cada una de ellas. Reposicionamiento de la vía aérea con las maniobras que ya les indicamos, colocación de una cánula orofaringea en aquellos pacientes que tengan alteración del estado de conciencia, y la intubación orotraqueal cuando obviamente evidenciamos que este paciente va a mantener medidas avanzadas para mantener una permeabilidad estable. Siguiente apartado, en el cual en relación a la respiración, en este apartado se incluyen elementos como el patrón y la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, los movimientos del tórax y movimientos del aire, los ruidos respiratorios y de la vía aérea, y la saturación por la pulsioximetría. ¿Ok? Entonces, siempre en el manejo inicial de estos pacientes o en este apartado debemos administrar oxígeno hasta que podamos confirmar que este paciente no lo amerita. Necesitamos realizar una evaluación de la función respiratoria, iniciar una ventilación con presión positiva si existen datos de respiración ineficaz, y descartar o tratar las lesiones como serían neumotórax a tensiones, neumotórax abiertos, neumotórax masivos o una contusión pulmonar bilateral o un tórax. Que en el área pediátrica, a diferencia de los adultos, existen variabilidades en relación a los estándares de normalidad, tanto de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria y la presión arterial. En este caso, esta tabla nos habla un poco sobre, si pueden observar, es normal que las respiraciones por minuto en un paciente lactante oscilen entre 30 y 53 respiraciones por minuto, dentro de su rango de normalidad, muy diferentes a las que encontramos en un paciente adolescente, que pueden oscilar entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Y esto nos tiene que ayudar a identificar que cada uno de los grupos etarios en los cuales nosotros vamos a ir evaluando puede tener, o sea, unas características en relación a la normalidad o las variables de normalidad, dependiendo de los signos vitales para cada grupo etario. Vamos a tener alteraciones en relación al patrón respiratorio irregular, o sea, predominantemente por algunas alteraciones neurológicas, frecuencias respiratorias rápidas como la taquinea, frecuencias respiratorias lentas como la bradipnea, y algunos procesos de apnea dentro de sus variables. Tenemos que tener en cuenta que en relación al patrón respiratorio irregular, los niños con problemas neurológicos pueden presentar ciertos tipos de patrones respiratorios irregulares, como cuáles. Pueden presentar respiraciones agónicas profundas seguidas de periodos de apnea, o pueden presentar taquicardias seguidas de periodos de apnea o respiraciones muy superficiales. Vamos a tener alteraciones en la frecuencia taquipnea en relación a frecuencias respiratorias rápidas. Las frecuencias respiratorias rápidas suelen ser el primer signo de dificultad respiratoria en los lactantes, y también puede ser desarrollada durante periodos de esfuerzo compensatorio que no precisamente están relacionados con afecciones de tipo respiratoria, como la fiebre en los pacientes pediátricos, el dolor, la anemia, algunas cardiopatías congénitas, la sepsis y la deshidratación, que me pueden dar alteraciones de la frecuencia en el caso de las taquineas. En relación a las frecuencias respiratorias lentas, múltiples factores pueden estar involucrados en la aparición de las respiraciones más lentas de lo normal, en el caso de la fatiga muscular del músculo respiratorio, lesiones del sistema nervioso central, algunas hipoxias graves, el shock grave y la hipotermia pueden causarme alteraciones de este tipo. Y por último, en relación a este apartado, las apneas, que es la interrupción de la respiración con una duración habitual de más de 15 segundos, y estas apneas pueden clasificarse en tres tipos: centrales, obstructivas y mixtas.
¿Y cómo las clasificamos o cómo sabemos de qué se trata? Estas apneas pueden ser las apneas centrales. Se dice que no hay un esfuerzo respiratorio por una normalidad o supresión del cerebro o de la médula espinal. Las apneas obstructivas, hay un esfuerzo inspiratorio, es decir, que sí hay actividad central, pero sin flujo de aire. El flujo de aire está parcial o totalmente bloqueado. Y las mixtas, en donde encontramos que hay periodos alternantes entre apneas obstructivas y apneas de tipo central. Vamos a hablar también un poco sobre el aumento del esfuerzo respiratorio. Esto se debe a que los trastornos que aumentan la resistencia del flujo del aire o que ocasionan rigidez y dificultad para la expansión de los pulmones dan como resultado un mayor esfuerzo respiratorio. ¿Y cómo los podemos evaluar? Hace un momento, en el triángulo de evaluación pediátrica mencionamos esto y dijimos que obviamente íbamos a profundizar un poco más allá. En el caso del aleteo nasal, se dice que es una dilatación de las fosas nasales con cada inhalación. Para aquí, maximizando la entrada de flujo de aire a estas, y es observada con mayor frecuencia en lactantes y niños pequeños, siendo un signo de dificultad respiratoria precoz. Las retracciones son movimientos hacia el interior de la pared, en el tejido torácico, durante la expiración, debido a un intento de introducir el aire en los pulmones con ayuda de la musculatura accesoria del tórax. Y obviamente vamos a observar que en el caso de lo que mencionamos, las retracciones, podemos ver que según su localización podemos clasificar la dificultad respiratoria entre leve o moderada y grave. En el caso de las leves a moderadas vamos a tener que están la subcostal, la subexternal y la intercostal. Y entre las graves o de mayor severidad vamos a tener las supraclaviculares, las supraesternales y las externales, con sus diferentes variables desde el punto de vista anatómico. Vamos a encontrar también alteraciones en relación a la expansión en cuanto a la evaluación de la magnitud de la expansión de la pared torácica durante la inspiración debe ser simétrica. Si algo ocurre, nos hace pensar en las patologías que ya mencionamos también previamente, como los neumotoras de atención y algunas otras patologías relacionadas con ello. Y las alteraciones en el movimiento del aire. Por medio de la auscultación podemos determinar la intensidad de los ruidos respiratorios y la calidad del movimiento del aire, buscando en las paredes anteriores, laterales y posteriores de esta infección. En relación a los ruidos respiratorios, vamos a encontrar que tenemos la presencia del estridor, que puede estar presente, es un signo respiratorio agudo normalmente audible en la expiración y también puede oírse en algunos casos en expiración, siendo un signo de obstrucción de la vía aérea superior. El quejido, que son signos graves y cortos durante la expiración debido a una exhalación mientras la glotis está parcialmente cerrada, y a menudo es un signo de enfermedad del tejido pulmonar por colapso de la vía aérea de pequeños tamaños. Tenemos también las sibilancias, que son silbidos agudos o graves que se producen principalmente durante la expiración y son normalmente indicativos de una obstrucción de la vía aérea inferior. Y las crepitaciones, que si bien son ruidos inspiratorios fuertes, entre los que encontramos crepitaciones secas y húmedas, las crepitaciones secas están más predominantemente asociadas a la presencia de atelectasia, mientras que las crepitaciones húmedas están asociadas más a acumulación de líquido en la unidad funcional del pulmón. Entonces encontraremos líquido alveolar. Tenemos que tener en cuenta que hay también cambios en relación al llanto y la fonación o la presencia de una tos aguda, incluida la tos metálica, y entre los diferentes grupos etarios encontraremos alteraciones en relación a cada uno de estos apartados. Ejemplo de ello, en un lactante se vuelve débil con ruidos breves durante la expiración, maullido de gato, o sea, es un signo o cambio en relación a la fonación o al llanto. Un preescolar y un escolar comienza a hablar con frases entrecortadas o palabras sueltas en lugar de frases continuas, o sea, entonces ya estaríamos hablando de cambios en relación, o sea, también a la fonación. Y un lactante con presencia de una tos metálica de inicio brusco, con cambios en el tono o el llanto de la voz, entonces estará incluida también dentro de los cambios en relación a estas alteraciones. Y lo otro que obviamente también hablamos en este apartado es la saturación de oxígeno a través de la pulsoximetría la pulsoximetría. Esto es una herramienta para supervisar el porcentaje de hemoglobina que está completamente saturada con oxígeno. Si bien no es un indicador de la oxigenación a través de los tejidos, pero nos permite jugar con una variable para saber cuánta hemoglobina está saturada y está circulando a través del organismo o de la economía del organismo.
Entonces, en este apartado hablamos que si una saturación de oxígeno está mayor al 94% en aire ambiente, suele indicar una oxigenación que es adecuada. Y en otro escenario, niveles inferiores al 94% en aire ambiente indican la presencia de una hipoxemia, pudiéndose plantear de entrada la administración de oxígeno, aunque si evidenciamos en el triángulo de evaluación pediátrica que este paciente tenía algún signo de dificultad respiratoria, ya quizás lo hemos instaurado previamente. Y en algunos de estos pacientes vamos a utilizar como las medidas de sostén, o sea, que vamos a impartir en este apartado, serían la aplicación de dispositivos de bajo flujo, como serían las cánulas nasales de bajo flujo, y algunos otros dispositivos de administración de oxígeno de alto flujo, como las cánulas de no reinhalación. En aquellos pacientes que ya estén con intubación orotraqueal, la ventilación con presión positiva, con las diferentes bolsas de reanimación, y en aquellos pacientes en los cuales encontremos alteraciones en relación a la expansibilidad del tórax, en relación a los movimientos del aire, entonces obviamente que sean sugestivos de algún neumotórax, la colocación del tubo de tórax como una indicación de las maniobras, o sea, el manejo inicial en este apartado. En relación a la circulación, que es el siguiente aspecto a evaluar, vamos a tomar en cuenta aspectos como cuáles: la frecuencia y el ritmo cardíaco, los pulsos, ya sean periféricos y centrales, el tiempo del llenado capilar, el color y la temperatura de la piel, la presión arterial, la diuresis y el nivel de conciencia. En este apartado vamos a evaluar también, como hice mención en la parte de las respiraciones, la frecuencia cardíaca va a verse influida por dos cosas: por el grupo etario, por la actividad física y el estado clínico del paciente. Y entonces podemos observar en un paciente neonato que se encuentra despierto, las frecuencias respiratorias por minuto van a oscilar entre 100 y 205 latidos por minuto. Sin embargo, podemos evaluar a un adolescente con una frecuencia cardíaca también despierto y sus frecuencias cardíacas normales van a oscilar entre 60 y 100. Esta variabilidad hace que cada grupo etario tenga un número preciso y obviamente en base a ello cada uno tenga una normalidad. También vamos a evaluar los pulsos. La evaluación del pulso es fundamental para una perfusión sistémica en un niño, o sea, que esté enfermo o lesionado, y los principales que queremos determinar son los pulsos centrales, en el cual vamos a encontrar el pulso femoral, el braquial, el carotídeo y el axilar, y en los pulsos periféricos vamos a encontrar que podemos observar el radial, el medio y el tibial posterior. Vamos a evaluar la coloración de la piel, donde podemos encontrar palidez en el piel y mucosa, y su etiología puede ser muy variable debido a frío, al esfuerzo, al choque hipovolémico o cardiogénico o a la presencia de anemia. La palidez de tipo central, que puede estar dada por otras causas como la anemia y la mala perfusión. La piel marmórea, que se va a encontrar predominantemente en la mucosa y se trata de una vasoconstricción intensa. La cianosis y la acrocianosis en manos y pies, que normalmente es normal en algunos recién nacidos. También tenemos la cianosis de tipo periférica en manos y piel, causada por el shock, la insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades vasculares periféricas y afecciones que causan insuficiencia venosa. La cianosis de tipo central en labios y otras mucosas, que se pueden deber a la tensión del oxígeno baja, hipoventilación alveolar, defectos en la difusión, desequilibrios en la ventilación-perfusión y derivaciones intracardíacas. Y vamos a tener alteraciones también que podemos encontrar en este apartado, como sería la tensión arterial. Y obviamente también les doy el mismo ejemplo. Tenemos un paciente, en este caso un neonato, que es inversamente proporcional al grupo etario, va a tener presiones arteriales sistólicas que oscilan entre 67 y 84 milímetros de mercurio, con una diastólica de 33 y 53 milímetros de mercurio, con una media de 45 a 60 milímetros de mercurio. Pero podemos observar más bien que en vez de disminuir, aumenta, porque en los adolescentes vamos a tener presiones arteriales sistólicas que van a oscilar entre 110 y 131, una diastólica entre 64 y 83 milímetros de mercurio, con una media que va a estar entre 73 y 84 milímetros de mercurio. También vamos a hablar otro ítem también muy importante, como es la presencia de la diuresis normal. En lactantes y preescolares va a oscilar entre 1.52 ml por kilogramo hora, y en pacientes escolares y adolescentes en relación aproximada de 1 ml por kilo hora.
En este caso, si encontramos alteraciones, signos de bajo gasto, o sea, alteraciones en relación a la perfusión, iniciamos la reposición hídrica con soluciones cristaloides, o sea, dependiendo de 10 a 20 cc por kilogramos de peso, y si por ende, o sea, no es el uso de volúmenes, sino que tenemos alteraciones en relación a la contractibilidad, hacemos el uso de aminas vasoactivas, o sea, dependiendo de las características clínicas del paciente o la etiología de la alteración. En relación al apartado D, o sea, que evalúa el déficit neurológico, este es un análisis rápido de la función neurológica, en el cual podemos usar varias herramientas para evaluar la capacidad de respuesta y el nivel de conciencia de este tipo de paciente. Podemos utilizar la regla mnemotécnica TINIC, el cual utiliza el tono muscular, la interacción, el consuelo, la mirada, el habla y el llanto, que ya los mencionamos previamente, la escala de respuesta pediátrica ACI, la escala de coma de Glasgow pediátrica o modificada, la respuesta pupilar a la luz y las pruebas de glucemia, que es una de las principales alteraciones que producen difusión del sistema nervioso central. Entonces, en relación a estas escalas, vamos a mencionar la ACI, alerta, o sea, el niño está despierto, activo, responde correctamente a los cuidadores, a los estímulos externos. Cuando hay alteración o solo tiene respuesta a la voz, el niño solo responde a la voz. Cuando solo responde el dolor, el niño solo responde a estímulos dolorosos como una fricción en el esternón y el niño está inconsciente, no responde a ningún tipo de estímulo. Esto es casi proporcional, o sea, o va en relación a las proporciones en relación a la puntuación de la escala de Glasgow, en las cuales también evaluamos ítems importantes como sería la respuesta ocular, la respuesta motriz, o motora o la respuesta verbal y vamos a tener variables que van a ser identificadas en mayores de 1 año y en menores de 1 año, dependiendo de las características que podemos ir evaluando. Otras alteraciones importantes a lograr examinar son las pupilas puntiformes, las pupilas dilatadas o las pupilas dilatadas unilateralmente con alteración del estado de conciencia o sin la alteración del estado de conciencia. Entre las causas tenemos que las pupilas puntiformes son sujetivas de ingestión de narcóticos, algunos opiáceos, las pupilas dilatadas pueden ser sujetivas de una actividad autónoma predominante, ingestión de simpático miméticos como la cocaína, ingestión de algunos anticolinérgicos como la atropina o un aumento de la presión intracraneal. Tenemos pupilas dilatadas unilateralmente, en el caso de las anisocorias, por una absorción inefectiva del tratamientos tópicos respiratorios, como el bromuro de hipotropio, y gotas para dilatar las pupilas. Esto lo hemos visto con bastante frecuencia. Y las pupilas dilatadas unilateralmente con estado mental alterado, entonces nos habla más bien de algunas hernias de tipo tentorial. ¿Ok? La hipoglicemia, la cual hace referencia a valores inferiores o sea, en los pacientes recién nacidos y lactantes menor a 45 miligramos por decilitro, y a los pacientes más grandes inferiores a 60 miligramos por decilitro, y que obviamente si no se trata a tiempo pueden ocasionar lesiones a nivel del sistema nervioso central, haciendo que obviamente nuestra acción sea corregir la hipoglicemia de entrada, que es una de las principales causas en el área pediátrica. Van a ser signos neurológicos de hipoxia cerebral grave o súbita, el nivel de conciencia disminuido, la pérdida del tono muscular, las convulsiones generalizadas y las pupilas dilatadas. ¿Ok? Y obviamente la interacción o la acción a tomar en este apartado será la corrección de la hipoglicemia como una de las primeras cosas que debemos hacer. Y por último, en este apartado evaluable, o sea, vamos a hablar sobre la exposición, que es el componente final de la evaluación primaria, en el cual retiramos toda la vestimenta del paciente y realizamos un examen físico que sea más detallado de forma cefalocaudal y que ¿ok? Luego de esto pasamos a la evaluación secundaria, entonces ya hicimos la aplicación del triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Esta evaluación secundaria consta de una clínica más detallada y de un examen físico detallado con una evaluación continua del estado fisiológico y de la respuesta al tratamiento. Utilizamos una regla como sería el sample, en el cual vamos a ir viendo cada una de estas letras tiene una importancia y un ítem a evaluar. En el caso de la primera, serán signos y síntomas que dieron inicio a la enfermedad actual, ya sea dificultad respiratoria, sibilancia, diarreas, vómitos o algún tipo de hemorragia. La presencia de algún tipo de alergia a medicamentos, a comidas o al látex,
o reacciones asociadas a este tipo de medicamentos. Los medicamentos que utiliza el paciente, incluidos los que no tienen receta médica, así sean vitaminas, la última dosis y la hora de la medicación, y los medicamentos que estén en el grupo familiar o que sean consumidos por el grupo familiar o que estén en el entorno del paciente. Una historia clínica previa, o sea, con antecedentes personales, problemas médicos subyacentes importantes, intervenciones quirúrgicas anteriores o estado de vacunación del paciente. La última comida, en el ítem L vamos a evaluar la última comida, la hora y naturaleza del último líquido o sólido ingerido, el tiempo transcurrido entre la última comida y la aparición de la enfermedad. Y por último, en esto vamos a hablar los eventos que han desencadenado la lesión o enfermedad, riesgos en la escena, tratamientos desde el inicio de la enfermedad hasta su evaluación y tiempo estimado desde el inicio, o sea, en el medio extrahospitalario. Vamos a realizar un examen físico más exhaustivo que en la exploración de la evaluación primaria y o sea, puede ser más enfocado en el área de preocupación de la enfermedad o lesión, pero también vamos a hacer un recorrido por todo el cuerpo terminando de examinar o explorar algunas otras cosas, o sea, del examen físico general. Y la reevaluación continua. Esto es uno de los ítems más importantes de esta presentación en base a que todo lo que es esencial para evaluar la respuesta al tratamiento para realizar un seguimiento en la progresión de los problemas anatómicos está dado por una reevaluación continua. Hacemos la aplicación del triángulo de evaluación pediátrica, luego hacemos el enfoque de la secuencia ABCDE de la evaluación primaria, hacemos una evaluación de los hallazgos anatómicos y fisiológicos anómalos y hacemos una revisión de la eficacia de las intervenciones que hemos ido tomando en cada uno de estos apartados, volviendo a lo que sería el triángulo de evaluación pediátrica de manera cíclica. Por último, o sea, evaluamos elementos importantes como serían la ayuda de estudios complementarios para poder precisar la gravedad de algunos problemas respiratorios y circulatorios, como serían la gasometría arterial y venosa, la tasa de flujo respiratorio máximo, el uso de radiografía, el ecocardiograma, el uso de la ecografía, como hacía mención, la doctora fue mayor en la presentación anterior, la concentración de hemoglobina, la saturación de oxígeno venoso, el lactato arterial, la monitorización de la presión venosa central, así como estudios complementarios dados por tomografía y otros que nos pudieran orientar sobre estas alteraciones. Con esto, obviamente, o sea, quiero cerrar haciendo énfasis a algo que Nicolás dijo, o sea, el destino del herido yace en las manos de aquel que aplica la primera gasa, y siempre que obviamente nosotros tengamos que tener en cuenta que el manejo extrahospitalario y el manejo inicial en las salas de urgencia va a estar hecho por los médicos generales, que obviamente son los que principalmente abordan a ese paciente. Todas esas medidas iniciales van a repercutir en una disminución de la mortalidad de los pacientes y en una disminución de las secuelas que quedan secundarias a algunas lesiones que son gravemente en el paciente críticamente enfermo. Espero que, bueno, o sea, esta presentación les haya servido para orientarnos en el esquema sistemático que tenemos que utilizar y que en complemento con todas las anteriores nos sirva para mejorar la atención en los pacientes pediátricos en las áreas de urgencia. Muchísimas gracias, doctor Ortega, por una brillante presentación. Definitivamente, no importa lo avanzado de la herramienta que utilicemos para diagnosticar, si no somos capaces de forma segura y eficiente a lo básico, la historia clínica, la valoración inicial adecuada, el triaje, debido a que los niños pueden presentar signos y síntomas sutiles de enfermedad, el tratamiento inicial, después de establecido el diagnóstico correcto, con frecuencia se retrasa y podría no llegar a ser el más óptimo y esto conducir a malos resultados. El doctor Davis Ortega ha ilustrado y ha resaltado los hallazgos importantes que pueden alertarnos a todos los médicos que atendemos en salas de emergencia para evaluar de forma correcta a un niño gravemente enfermo. Doctor Ortega, rápidamente y en función del tiempo, ¿nos podría explicar desde su perspectiva operativa, por supuesto, cómo se podría implementar
protocolos destinados a mejorar la gestión de los pacientes pediátricos críticamente enfermos en el servicio de emergencia. O sea, eso en relación a lo que comentamos ahorita, o sea, siempre a veces queremos obviamente llegar a un diagnóstico de una forma inicial, pero lo ideal es que nosotros tratemos de nuestras salas de urgencia sistematizar la atención y tratar de insistirle a las generaciones que obviamente nos van siguiendo que traten de sistematizar el uso, la aplicación del triángulo de valoración pediátrica, seguida de una valoración primaria, seguida de una valoración secundaria, y luego, como último, o sea, la implementación de los estudios complementarios nos va a orientar a nosotros a que sean menos las cosas que se van a ir perdiendo a medida que tratamos de abordar los distintos problemas en los pacientes en las salas de emergencia. Porque casi siempre somos abordados por el miedo, por o sea, algunas dificultades que podemos tener a la hora de abordar un paciente cuando somos nuevos en el caso de los médicos que recién se incorporan a las áreas de emergencia o algunos estudiantes que también son parte activa de la atención de los pacientes en las áreas de urgencia, pero nosotros tenemos que realizar a través de protocolos la atención de estos pacientes para minimizar el riesgo y por ende, obviamente, tratar de disminuir la incidencia de fallos a través de la atención de este tipo de pacientes. Muchísimas gracias, doctor No escucho. Ortega. Está casi ya una hora. Sistematizar de los niños críticamente. El doctor Davis Ortega es médico y desde su consulta en Ortega Kids cuida también la salud de muchos de los niños de ese país. Le agradecemos mucho por su tiempo y por habernos acompañado en esta noche. Será hasta una próxima ocasión. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.